Vamos a representar los números complejos. Para ello vamos a tomar un eje de coordenadas donde la parte real, es decir, la A, que es la parte real de un número complejo, va a estar aquí en el eje horizontal, en el eje de las X, y la parte imaginaria, que es la parte B, la segunda parte del número complejo, estaría en el eje de las Y. Por eso ponemos en el eje de las Y, pues Y, 2Y, 3Y, 4Y, igual para el lado negativo. Vamos a tomar como ejemplo el número complejo 3 más 4i. Recordamos que está en forma binómica, donde hay una parte real que es 3, que nosotros llamábamos A, y que hay una parte que es imaginaria, que nosotros llamábamos B. Bueno, pues esta parte real 3 la vamos a representar en el eje de coordenadas, perdón, en el eje de abscisas, en el eje horizontal. Aquí tenemos el 3 y la parte imaginaria 4i la vamos a representar en el eje de las I's. Entonces, si representamos este punto, el punto que es 3, 4, y lo unimos, el punto 3, 4, este punto 3, 4, formado por A y B, es lo que se conoce como el afijo. Entonces, y unimos el origen a ese extremo, pues lo que tendríamos es un vector que tiene como origen el 0, 0 y como extremo lo que llamamos el afijo, ¿vale? Esta sería la representación de 3 más 4i. Bien, como vemos, al ser un vector, este número complejo tiene una longitud determinada, ¿vale? Esta longitud se le va a llamar módulo, ¿no? ¿Y cómo se calcula el módulo de un número complejo? Bueno, vamos a designarlo como, por ejemplo, un módulo de z y le vamos a definir como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, 9 más 16, que sería la raíz de 25 y por tanto sería 5. ¿Qué significa esto módulo 5? Que significa que desde aquí, desde el 0, 0 hasta el extremo, que es el afijo en el punto 3, 4, hay una longitud de 5 unidades. También nos vamos a fijar ahora que el número complejo o su representación forma con el eje horizontal un ángulo, que es alfa. Y por tanto, si consideramos que esto es, como decíamos, A, que es la parte real, y esto otro es la parte imaginaria B, podemos también observar que la tangente de alfa es igual a B partido de A. Bueno, entonces con esto tendríamos el ángulo que forma el número complejo con el eje horizontal. Avanzamos también hacia los números complejos en forma polar, ¿vale? Nosotros hemos visto que la forma A más BI son números complejos en lo que se llama forma binómica, pero queremos saber cómo se pasa de una forma binómica a una forma polar. Bueno, entonces, a partir de este número complejo en forma binómica vamos a obtener el argumento y vamos a obtener el ángulo que forma con la horizontal, ¿no? Recordamos que antes hemos llamado el argumento z y el ángulo le vamos a llamar alfa. Entonces la expresión en forma polar sería módulo o argumento del número complejo y poniendo como subíndice el ángulo que forma. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un número complejo en forma binómica formado por 1 más raíz de 3i, donde tenemos que la parte real o a es 1 y la parte imaginaria, en este caso b, es raíz de 3. ¿Cómo obtenemos el argumento? Lo hemos visto en la pantalla anterior, como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso, 1 al cuadrado más la raíz de 3 al cuadrado. Bueno, esto sería la raíz cuadrada de 1 más, si raíz de 3 al cuadrado se me va y me queda 3. Es decir, me quedaría raíz de 4 o lo que es lo mismo 2. Ya tenemos el argumento. Y por otro lado tenemos que obtener el ángulo. Bien, el ángulo vamos a aprovecharnos de esta referencia, de que la tangente de alfa es igual a b partido de a, que lo hemos visto fácilmente en la representación. Entonces, por tanto, si hacemos la tangente de alfa, vemos que es b partido de a, en este caso sería raíz de 3 partido de 1, es decir, raíz de 3. Aquí es muy importante mirar qué signos tiene tanto b como a. Bien, si hacemos ahora el arco tangente en la calculadora, veremos que alfa me da 60 grados. Por tanto, puedo escribir
este número complejo en forma polar, de la siguiente manera. 2 y en el subíndice pondría 2 raíz de 60. Bien, ¿por qué estoy diciendo que es muy importante mirar el signo tanto de B y de A? Porque si yo tengo un signo positivo, puedo obtener aquí el ángulo en la calculadora fácilmente. Pero sin embargo, si en el numerador tuviera un signo positivo y en el denominador tengo un signo negativo, a lo que me da la calculadora tendría que hacer 180 menos alfa, porque significaría que estaría en el segundo cuadrante de una circunferencia. Sin embargo, si tuviera menos b partido de a, menos a también, pues haría 180 más alfa, siendo alfa lo que obtengo siempre en la calculadora. Estaríamos en el tercer cuadrante. Y por último, si obtengo menos b partido de a, lo que tendría que hacer, repito, a positivo, sería 360 menos alfa, es decir, el ángulo que obtuve en la calculadora. Bien, ¿y cómo se pasa de forma polar a una forma binómica? Bien, para hacer, es decir, el paso contrario, pasar de forma polar a forma binómica, entonces lo que tendría que hacer es obtener A y B a partir de el argumento y a partir del ángulo. ¿Cómo hago esto? Bueno, A siempre va a ser igual al argumento multiplicado por el coseno de alfa. Y B siempre va a ser el argumento multiplicado por el seno de alfa. Entonces, si sé esto, sabré que la forma polar de cualquier número complejo será pues eso, el módulo multiplicado por el coseno de alfa más el módulo multiplicado por el seno de alfa y todo y por i esta segunda parte. Vamos a poner un ejemplo que es como mejor se ve. Vamos a volver a poner como ejemplo que tengo dos 60 grados. Este es un número complejo, pero ¿qué pasa? Que está en forma polar. Bien, lo quiero pasar a forma binómica. Entonces tengo que obtener, por un lado, A, que sería el argumento 2 por el coseno, en este caso, de 60 grados. El coseno de 60 grados es 1/2 y, por tanto, 2 por 1/2 es 1. Ya tengo A. Vamos con B. B es el argumento, que también es 2, por, en este caso, el seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 partido de 2. Entonces, por tanto, B me queda que es raíz de 3. Uniendo esto, me quedaría 1 más raíz de 3 y, que sería el mismo número complejo, lo que pasa es que estaría en este momento en forma binómica.